Hola, ¿qué tal chicos? Vengo a traerle un video súper rápido. Tenía tiempo que quería traer este video y estuve aplazándolo por un largo rato. Pero qué mejor momento de hacerlo que en el mero día de la venta del regreso de Pokémon Gold y Silver para la Virtual Console de Nintendo 3DS. Sponsor me. Como notarán que mis videos recientes que he subido han tenido algo que ver con los Pokémon Shiny o Varicolor en español. Y es que desde niño que vi mi primer Shiny quedé fascinado, y por eso en este video quiero mostrarles como dato curioso Shinies que cambiaron desde su introducción. Primero que nada deben de saber, y espero y lo sepan, que los Pokémon Shiny fueron introducidos en la segunda generación, Pokémon Gold, Silver y Crystal, y que la mayoría solo es un cambio de paleta, mayormente usando colores complementarios, pero no siempre son así. Pero bueno, sin nada más que añadir, iniciamos. Clasifiqué estos Shinies en dos categorías: los Shinies con un Shiny totalmente diferente en la segunda generación y los Shinies con cambios minúsculos, pero que se logra notar la diferencia y dan otra clase de vibra. Entre los primeros podemos encontrar a Charizard. Se muestra un Charizard con un color púrpura violeta que no es nada comparado al Shiny que conocemos hoy en día. Curiosamente, si han jugado Super Smash para 3DS y Wii U, este Shiny hace como cameo en la opción de color diferente para el personaje. Sandshrew. Sé que este no es un Shiny con un color súper llamativo, pero a diferencia de su contraparte que conocemos, el cual es verde, este toma como un color más grisáceo que en lo personal hace que quiera gustarle. Ponyta y Rapidash tienen un curioso caso en el que sus Shinies están parecidamente intercambiados, y digo parecidamente porque el Shiny de Ponyta actual es un azul intenso, mientras que el Shiny de Rapidash de la segunda generación es más como un morado, un poco apagado. Pero como a mí me gusta casi cualquier tono de morado, me llama la atención. Velosun. Iniciando porque su cuerpo antes solía tener la falda hula del mismo color que los pétalos que tiene arriba de su cabeza, este Shiny parece compartir el color de cuerpo con su familia evolutiva. Ampharos. Ampharos es conocido por ser anfabuloso con la nueva Mega que le dieron en la sexta generación, pero parece ser que antes solía tener un Shiny grisáceo azulado, a comparación del morado que actualmente tiene, cosa que es triste porque yo creo que estos colores le quedan mejor que los actuales. Granbull. Quizás piensen que este Shiny no cambió, pero realmente sí lo hizo, y empezó a notar más después de la tercera generación, puesto que se volvió un pálido rosado cada vez más y más hasta llegar a la sexta generación, y dejó de ser ese gris que solía tener. Magcargon. Este es uno de los Shinies que más me molesta que hayan cambiado. Miren el actual. Es un rosa violeta que ensucia el nombre de Slugma Shiny. Pero este sí es un Shiny digno, al menos más que ese sucio Shiny. Digo, todos tienen sus gustos diferentes y no los culpo, pero luego de saber que tenía un Shiny impresionante a tener uno de los Shinies rosas infames, queda realmente desagradable. Y Swinub. Quizás se note que me encantan los Shinies de color azul vibrante, pero es que sigo sin entender cómo es que cambian un Shiny tan llamativo a uno, pues, de esos verdes que casi nadie le llama la atención. Ahora entraremos a una ronda rápida con los Shinies que cambiaron lo suficiente como que para al menos yo lo notara. Shiny Psyduck tiene un azul Periwinkle que es más oscuro del verde azulado que actualmente tiene. No digo que esté mal, ambos me gustan. Geodude, Graveler y Golem son conocidos por tener ese color dorado, porque usan Auto-Destruction cuando menos lo necesitamos. Pero antes tenían unos colores menos llamativos, pero aún así muy buenos, como cafecito. Tauros no tiene el verde fosforescente que se le conoció e introdujo a partir de la tercera generación, y lo suavizaron un poco en la sexta generación con los modelos tridimensionales, pero sigue estando
diferente. Todo el cuerpo de Porygon era azul, un poco morado en algunas partes, a comparación del azul y blanco que actualmente tiene. El cuerpo de Omanyte y Omastar es gris, en vez del típico cambio azul a morado violeta que se introdujo en la tercera generación, mayormente en los Pokémon de tipo agua. Mewtwo parece ser otro con ese shiny, sobre todo con lo popular que es por tener ese verde radioactivo que solo él y unos pocos Pokémon shiny verdes han usado bien en la saga. El fuego en la línea evolutiva de Cyndaquil es lo que más me llama la atención en este shiny, pues es morado, y en generaciones futuras el fuego siempre quedará. A mí en lo personal me gustan los colores de bastón de caramelo que tiene el shiny Forest, pero en la segunda generación tiene color entre rosa y café que me hace sentir raro, como que intentaron ponerle fresa y chocolate. Skiploom tiene como una demasiada saturación en su shiny que parece más violeta que el rosa actual que tiene. Incluso Hoppip tiene un verde súper saturado. Umbreon tiene un azul oscuro. Si tuviera que adivinar, es más como un azul rey que el azul claro que tiene actualmente. Y no solo eso, sus ojos antes eran azules en vez del amarillo anaranjado de ahora. Y el último es Tyranitar, que es más grisáceo, un poco parecido al actual, pero sí se nota la diferencia. Otros shinies curiosos son los que invirtieron el color de su forma normal por el de su forma shiny en la generación que le siguió, dudando de las decisiones que la compañía Pokémon usó. Pero bueno, estos son Raichu, Farfetch, Elekid y Smeargle. Aunque los cachetes de Raichu son más plateados, pero mayormente cambiado de lugar con su versión normal. Oh, y una última cosa, no relacionada con shiny, pero sí con Pokémon. Sneasel antes tenía las plumas azules en vez de rojas. Ojalá y lo hubiesen dejado así. Pero bueno. Y es así como me despido. Espero no haberme tardado tanto, pero realmente quería sacar esto el mero día del relanzamiento de Gold y Silver en la Virtual Console. Que por cierto, posiblemente voy a estar jugando en Twitch. Que por si no me siguen es twitch.tv/Gakupo05. Quizás haga Shiny Hound de todos estos Pokémon, en especial Cyndaquil como mi starter. Así que nada, hasta luego.